Alabados al nombre de Jesús, ¿verdad? Qué privilegio enorme tenemos de estar en la casa de Dios. Es lindo venir para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Y cada sábado tenemos ese privilegio nosotros. Si miramos lo que está sucediendo en nuestros países, nos daremos cuenta que no muchos tienen este privilegio. Pero gracias a Dios porque en este día, en este lugar, podemos estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Bien, tengamos una corta oración de meditación. Querido Dios, gracias porque has estado en medio nuestro. Y Dios, ahora al abrir tu palabra, permite que tu Espíritu Santo pueda guiar nuestros corazones, nuestras mentes, y podamos, oh Dios, tomar una decisión definitiva de acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les traigo saludos de nuestra iglesia, la iglesia del distrito, la iglesia hermana del distrito. Tenemos el mismo pastor. Queremos extenderle un saludo a cada uno de ustedes. Estamos colaborando allí en la iglesia de Central. Tenemos un plan muy agresivo este año de obra misionera. Vamos a tener una campaña de evangelismo en abril y estamos allí trabajando con la comunidad. Así que oren por nosotros, por nuestros planes, y que Dios dirija y abra puertas en esta zona, en este lugar. También estamos colaborando en la academia, como dijo la hermana. Es un privilegio para este servidor, es el único profesor hispano, y yo le digo a los jóvenes que ellos tienen que aprender este idioma, pues este va a ser el idioma del cielo, el español. Así que estamos allí colaborando para que Anjunelli y compañía aprendan este hermoso idioma que es el español. Muy bien, restaurando el templo. En los últimos 7 meses, Latinoamérica ha experimentado uno de sus peores momentos en su historia en cuanto a desastres naturales se refiere. Comenzamos en septiembre con el famoso huracán George, que entró en la zona del Caribe con vientos de hasta 180 millas por hora, categoría número 5 en la fuerza de los vientos, y derribó cuanto obstáculo tenía en su frente. Más de 500 personas fallecieron, miles quedaron damnificadas, otras miles afectadas y cerca de $2 billones en pérdidas. Continuó otro huracán, el huracán Mitch en Centroamérica. Entró y destrozó a Centroamérica. Cientos de personas fallecieron, otras miles damnificadas. La infraestructura de estos países quedaron destruidas, pero sobre todas las cosas, la esperanza de muchas personas quedaron también destruidas. Recientemente el terremoto en Colombia. En unos pocos segundos la tierra tembló y destrozó una zona entera del país de Colombia. Miles ya son los muertos, otros miles los heridos y miles los afectados sin casa, por hambre, por el dolor y el sufrimiento. Miles de caribeños, miles de centroamericanos y suramericanos, junto a sus respectivos gobiernos, tienen la ardua tarea de levantarse y reconstruir. Reconstruir la infraestructura de las zonas afectadas. Reconstruir esperanzas que han sido apagadas por el dolor y el sufrimiento. Tienen una ardua tarea ante sí. De igual manera hay personas en nuestro medio o en nuestro derredor que también han sido víctimas del dolor y del sufrimiento. Para muchos de ellos es muy difícil comenzar otra vez. La mayoría ha perdido las esperanzas. Otros no saben cómo comenzar otra vez. En fin, la tarea de restaurar es difícil. Pero no podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos sentados llorando. Tenemos que levantarnos y tenemos que reconstruir. Esta semana me quedé sorprendido al mirar 2 noticias específicas que
tienen que ver con este aspecto. Un joven iba en la autopista, en una de estas autopistas en California, y fue atropellado por un camión con más de 20 toneladas de carga. Quedó totalmente reducido en chatarras. Pero cuando estaban levantando este camión, para la sorpresa de los que estaban allí trabajando en este Ford, encontraron que el chofer de este auto estaba vivo todavía. Un joven mexicoamericano. Para sorpresa de ellos, cuando levantan el camión, el joven camina por sus fuerzas. Ni un rasguño tenía en su cuerpo. Ileso completamente. Este joven, en medio de la destrucción, bajo un camión con este peso enorme, se levantó ileso por sus fuerzas. Este no hizo nada, pero cuando pudo, se levantó de las ruinas que lo rodeaban. La otra noticia es referente al terremoto allá en Colombia, en Armenia. Y esta era una víctima, un jovencito de 17 años, que llevaba 48 horas atrapado en las ruinas, en los escombros de este edificio. Y este joven lo encontraron porque en su insistencia de sobrevivencia, pues raspaba con sus uñas. Y lo oyeron y lo rescataron. Para dar sorpresa, este joven no tenía ningún rasguño. Había sobrevivido tomando su propia orina para no deshidratarse. Y está con vida, ileso. Salió de las ruinas. Este joven también. Tal vez le ha tocado a usted levantarse, sacudirse el polvo y continuar la lucha. Pero no ha sido fácil comenzar. No ha sido fácil levantarse de las ruinas para reconstruir de nuevo. Los sobrevivientes de estos desastres son testigos de esto. Sobrevivir ha sido un regalo de Dios, pero la reconstrucción es ardua, conlleva planeamiento. Es difícil comenzar de nuevo cuando todo está en ruinas. Y al pueblo de Israel también le tocó esta experiencia. Yo quiero, si son tan amables, que busquen en sus Biblias, en el libro de Esdras. Esdras capítulo 5. Esdras está después de Segunda de Crónicas. Esdras capítulo 5. Vamos a leer de esta historia los primeros 2 versículos. Esdras capítulo 5, 1 y 2. Dice allí: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En ese entonces el pueblo de Israel era una víctima del cautiverio babilónico. Y les tocaba el momento de experimentar este proceso tan difícil de la restauración. En esta ocasión Dios utilizó a Zorobabel. Y nos dice la Biblia en varios textos, en Mateo 1, 12 y 13, nos dice que Zorobabel era uno de los descendientes directos de Jesús. También nos dice en Ageo 1, 1 y 12 que Zorobabel era el gobernador de Judá. Era descendiente de David. Así que podemos concluir que Zorobabel era un tipo de Jesús, era un representante de Jesús, pero también un representante del pueblo de Israel, porque era el gobernador de los israelitas. Para este tiempo, Israel acababa de recibir libertad del cautiverio babilónico. Y había recibido la libertad con una doble bendición.
le habían dado permiso para que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran la ciudad, pero también le habían dado un mandato para que reconstruyeran el templo en Jerusalén. Y si miramos en Esdras, el capítulo 1, versículos del 1 al 3, podemos ver este mandato. Nos dice allí que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y aquí el mandato, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Dios, en su amor por su pueblo, inspiró al rey de Persia para que permitiera la reedificación, la restauración del templo de Dios en Jerusalén. El rey, como emisario de Dios, presenta el mensaje divino y pregunta, ¿quién hay entre vosotros que esté Dios con él, que suba a Jerusalén y edifique casa a Dios? El llamado del rey demandaba una autoexaminación espiritual, donde aquellos voluntarios que voluntariamente se levantaran y decidieran ir a Jerusalén, tenían que examinarse y mirar y concluir si Dios estaba en su corazón o no. El pueblo de Israel, esclavizado por los últimos 70 años, escuchan la voz de Dios pronunciar el mandato que tanto ellos esperaban. Por fin llegaba el momento de su liberación y ahora también podían regresar a Jerusalén, a reconstruir a Jerusalén. No solo Dios los iba a libertar del cautiverio, sino que Dios también les pide que reconstruyan el templo que había quedado en ruinas. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, estrechaba la invitación a su pueblo para que éste fuera todavía su pueblo. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Jehová. Dios en su amor pregunta a su pueblo, ¿quién quiere ir a mi casa, a reconstruir mi casa? Y qué bueno es Dios, porque Dios siempre nos da una oportunidad para que tú y yo escojamos. Dios no es un ser autoritario sin escrúpulos. Dios es amor. Dios en su amor podemos percibir su justicia santa y buena para el ser humano. Y Dios en su amor nos da el privilegio de escoger. Pero ¿saben algo? Que en ese privilegio que tú y yo tenemos, Dios desea contar con nosotros. Dios desea que tú y yo seamos instrumentos que restauremos las ruinas. E Israel, pueblo esclavo, se había acostumbrado a la vida en Babilonia. Se habían adaptado a la realidad de ser esclavos. Y era muy difícil ver la posibilidad de que nunca dejarían de ser esclavos. No tenían visión. Y cuando no se tiene visión, no hay meta alguna. Sin meta falta el esfuerzo. Y entonces nos quedamos estancados. Estamos tan adaptados a vivir como esclavos al pecado que se nos hace difícil siquiera imaginarnos libres. Es difícil para alguien que acaba de perder a su hijo pensar que en el cielo y luego en esta tierra no habrá más muerte cuando Jesús regrese. Es difícil. Es difícil reconstruir. El corazón de los israelitas se había acostumbrado a los placeres y a la comodidad de Babilonia. Que yo tengo que dejar la seguridad y la comodidad de Babilonia.
cruzar el desierto. No. Ir a Jerusalén, llenarme de polvo, limpiar ruinas, trabajar bajo el sol candente, construyendo un templo. No, yo no estoy loco, decían los israelitas. Que yo tengo que dejar mi auto último modelo para irme a huir a las montañas. Absurdo. Que tengo que dejar mi casa nueva, que tanto he luchado por ella, que tanto sudé para pagarla, y ahora tengo que dejarla para serle fiel a Jesús. Yo prefiero quedarme tranquilo en la comunidad de mi casa. Tengo cable TV, y si sigo a Cristo, lo que voy a estar viendo es estrellas del cielo en vez de las estrellas de las películas. No. Aquí tengo refrigerador, estufa, y si sigo a Cristo tendré sed, frío, no tendré acceso a las comodidades. ¿Qué tal si lo que dicen los adventistas es falso? ¿Qué tal de que no haya persecución? Mejor yo quedo. Pero hermanos, el llamado de Dios en este día es: ¿quién hay entre vosotros que desea subir a Jerusalén a restaurar el templo? En Esdras capítulo 3, versículo 2, nos dice la palabra de Dios que a este llamado respondieron las personas equivocadas. Porque una reacción de personas que dudaban de servir al templo de Dios, de restaurar el templo de Dios. Y nos dice allí que se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Y nos dice la palabra de Dios más adelante, si seguimos la historia, que personas que se levantaron eran valientes. Se levantaron los que confiaban en Dios por fe. Fue un momento decisivo en sus mentes, porque tuvieron que decidir si iban o no, si dejaban la comodidad de Babilonia o se entregaban de lleno al servicio de Dios. Tú y yo también estamos en una encrucijada también. Tenemos que decidir por Dios o por quedarnos. Tenemos que decidir si restaurar o quedarnos en la comodidad en que estamos. Les invito a que abran la lectura bíblica en Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero destacar en este versículo la palabra templo. En el griego hay dos palabras para esta palabra en español, templo. Está la palabra hierón, que significa el templo y sus atrios externos, pero está la palabra naos, que significa santuario. Y la palabra que aparece aquí en el texto griego es naos. Así que, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Dónde debe haber una edificación? ¿Dónde debe haber una restauración espiritual? En el naos. En nuestro corazón, en nuestro templo interno. Dios desea restaurar tu interior en este día. Dios desea limpiar nuestros corazones y lo hace por 3 pasos sencillos, pero básicos y esenciales. Y estos 3 pasos están en el contexto de este capítulo 2 de Efesios. Se lo voy a dejar para que lo estudien en sus casas, pero los voy a mencionar rápidamente. Nuestra restauración viene como resultado, número 1, de la salvación por la gracia. Somos salvos por gracia. La gracia divina
restaura nuestra conducta, restaura nuestra actitud, nuestra condición espiritual. Al aceptar a Cristo por fe, somos justificados por fe y somos ¿qué? Nuevas criaturas. Así que somos restaurados de algo viejo a algo nuevo. Hay una restauración que comienza cuando aceptamos a Cristo, porque somos salvos por gracia. El segundo paso que Dios utiliza para nuestra restauración es la sangre que Jesús derramó en la cruz. Hay poder en la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús, hermanos, somos hechos cercanos a Dios. Se rompen las barreras de separación. Somos reconciliados. La sangre de Jesús nos restaura a nuestra posición original antes de que viniera el pecado a esta tierra. Somos adoptados como hijos, como herederos de Dios, como herederos al trono de Dios. Y esa restauración es un proceso llamado como santificación. Es un proceso que es cada día hasta que Cristo venga, hermano. Así que si en ese proceso nos caemos y algunas veces nos hacemos hasta ruinas, Cristo Jesús está extendiendo su mano para levantarnos y restaurarnos. El tercer paso que Dios utiliza para restaurarnos es la paz de Jesús. Y todo esto está en el capítulo 2, así que lo pueden estudiar en sus casas. La paz de Jesús es una paz que es una paz celestial. Es una paz con intenciones eternas. Es una paz donde se han arreglado nuestra situación con la situación de Dios. Dos bandos separados por el pecado han sido unidos por la mediación de ¿quién? De Cristo Jesús. Así que Jesús es un Dios de paz. Esta paz no solamente unió a gentiles y judíos, también nos une a nosotros, al pueblo de Dios. Por la paz de Jesús se rompen todo prejuicio existente. Todo obstáculo ha sido roto para que tú y yo seamos restaurados. La paz celestial que nos da Jesús restaura nuestro acceso al Padre por medio de Jesús. Y cuando entonces nosotros oramos como le hicimos unos minutos atrás, nuestras oraciones no son en vano, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesús se para ante el Padre y estamos en paz con el Padre por medio de Jesús, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. La obra de Jesús es maravillosa, hermanos. Es una obra de amor y de paz. Y no importa nuestra condición, no importa nuestras ruinas. Si venimos a Jesús, Él nos restaura, hermanos. Restaura el templo. Ustedes saben que en el templo, cuando Dios le mandó a su pueblo a que construyeran un templo, fue con la idea ya en Éxodo 25:8. ¿Por qué? Porque Él quería habitar con su pueblo y que ese pueblo fuera su Dios. No es diferente con nosotros. Somos templos ambulantes, hermano, pero Cristo debe estar ahí, morando en ese templo. Debe haber una consagración espiritual. Debe haber una relación estrecha y a diario con Cristo Jesús, para que ese templo sea un templo efectivo. Porque ustedes saben, hay templos vacíos. Pero Cristo en esta mañana nos pide que nosotros nos dejemos restaurar por el Espíritu Santo. Todos necesitamos pasar por este proceso de restauración. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro deseo, nuestras vidas necesitan que el Espíritu Santo nos restaure. Lamentablemente a veces dedicamos tanto tiempo a restaurar nuestro templo externo, nuestro hierrón. Lo adornamos,
lo vestimos, lo limpiamos, talamos la grama, cuidamos la entrada. Pero ¿y qué de aquí, hermano? El énfasis de Pablo a los efesios es que restauren el templo interno, el naos, donde debe habitar Cristo Jesús. Así que el énfasis en esta mañana, hermanos, que no olvidemos de restaurar lo interno, nuestro corazón. Examíname, oh Dios, dijo David. Y esa debe ser nuestra oración en esta mañana. Cuando aceptamos el llamado de Dios, hay mejorías notables en nuestra vida. Por eso yo les insto en esta mañana, hermanos, a que aceptemos el llamado a restauración. Pero yo quiero que sepan que cuando tomamos esta decisión de dejar que el Espíritu nos restaure, Satanás no se queda con sus brazos cruzados. Vendrán pruebas. El camino no es de rosas. Hay espinas. Y tal vez nos quedamos algunas veces sin el deseo de seguir adelante. Nos enfriamos espiritualmente. Pero eso es normal porque somos seres humanos. Pero hermanos, ahí está Cristo extendiendo su mano de amor para restaurarte en este día. La pregunta es, ¿lo vas a dejar con su mano extendida? ¿No vas también tú a extender tu mano? Tal vez las presiones te acosen. Tal vez tus prioridades sean equivocadas. Tal vez alguien te está hablando y no estás escuchando el llamado de Dios. Pero hermanos, Cristo Jesús intenta todavía en esta mañana. Intenta porque el propósito de su mediación es restaurar el templo. Yo quiero que noten que cuando un ser humano decide restaurar el templo, Satanás se interpone. En el libro de Esdras, y volvemos a Esdras porque esta es nuestra base de estudio en esta mañana, Esdras, capítulo 4, y le voy a dejar para que se lo lean en sus casas del 1 al 3, nos dice allí que personas trataron de obstaculizar, trataron de detener la reconstrucción del templo. Estos que trataron por primera vez, y podemos mirarlo como el primer intento de Satanás, eran samaritanos. Los samaritanos eran medio israelitas que cuando Israel estaba dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur, Judá e Israel, el reino del norte fue atacado por los sirios y los asirios llevaron a los israelitas al reino del norte, cautiverio a Siria. Y una cosa malvada que hicieron estos asirios, al llevar a los israelitas en cautiverio allá, los mezclaban con otras razas idólatras, con otros pueblos idólatras que no seguían al mismo Dios, y causaba que no solamente hubieran mezclas raciales, pero también mezclas religiosas, y el paganismo entró, la idolatría se filtró en este pueblo. Y noten, hermanos, los que van a estudiar en sus casas estas lecturas, que allí estaba Zorobabel, el representante de Jesús. Y nos dice la palabra que Zorobabel, como representante de Jesús, evitó esta tentación de permitir a esta gente construir también el templo. Tal vez tenían malas intenciones. Y Zorobabel les dice, no nos conviene edificar con ustedes, sino que nosotros edificaremos a Jehová. Yo no sé ustedes, pero este era un líder alerta. Este era un líder que estaba probando los espíritus. Que estaba hablando el hermano a los jóvenes, el hermano Márquez a los jóvenes, que hay que probar los espíritus. Como si tenemos la misma Biblia, tenemos tantas interpretaciones. Hay que estar alertas. Y para estar alertas hay que estar cada día leyendo la palabra de Dios, hermano. Restaurando el templo. Cada día. Cada vez que te decides aceptar el llamado de Dios, el enemigo intenta desanimarte, te intimida,
te atemoriza, te enfría, trae discordias, trae indiferencia espiritual. Y a veces el enemigo da en el blanco. Muchas veces. La Biblia nos dice ahí mismo en Esdras 4:24 que en un momento el enemigo dio en el blanco. Y se detuvo por un momento la restauración de Israel, del templo en Jerusalén. Fue detenida. Pero Esdras 5:1-2 nos dice, hermanos, que Dios tiene valientes, que están dispuestos a levantarse y a resplandecer para que la gloria de Jehová resplandezca en una forma global. Y se levantó Zorobabel y Jesuá y los otros profetas. Pero, hermanos, el enemigo continúa intentando. Y esta vez trata de poner en tela de juicio la decisión que tomaron los profetas de aceptar el llamado a reedificar el templo. Y nos dice Esdras en el capítulo 5 que otras personas del otro lado del río dudaban de Zorobabel y los profetas. Dudaban. Y mandaron una comisión al rey en Persia y le preguntaron, ¿está bien lo que están haciendo los israelitas? ¿Tú les mandaste a que reconstruyeran Jerusalén? Y en Esdras, el mismo capítulo del 5, nos dice, hermanos, que la carta llegó del rey diciendo, nos pondremos a investigar. Y fueron y buscaron y encontraron en un libro llamado de memoria, que allí estaba la certeza que el decreto era válido. Por lo tanto, el llamado y la edificación del templo eran válidos. Tú y yo somos llamados a edificar. Somos llamados a edificar el templo de Dios, nuestro cuerpo. Jesús ya hizo su parte, pero Jesús no puede forzar la reconstrucción. Debe haber un mutuo acuerdo. Debe haber un plan que nosotros permitamos que ese plan se ejecute en nuestras vidas. Cristo dio su parte, compró nuestras vidas e hizo un pacto, y la compra de nuestras vidas fue la sangre de Jesús. Y esa sangre de Jesús permite que nuestro templo sea restaurado. La sangre preciosa de Jesús restaura nuestro templo y nos convierte y nos convertimos en la casa donde mora Dios. El enemigo intentará desanimarte, te intimidará, te atemorizará, pero Jesús no te dejará solo. Zorobabel nunca permitió que los ataques y los intentos de Satanás detuvieran la reconstrucción del templo. Si confiamos en Jesús, el vencido huirá y quedará la presencia de Dios restaurada en tu vida para siempre. Hay unas ruinas en la iglesia que hay que limpiar. Y no hay uno solo en este lugar que no tenga ruinas en su corazón. Pero Cristo es el edificador y gloria a Dios por eso. Él es quien nos restaura y nos limpia las ruinas de nuestro corazón. En una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículos del 15 en adelante nos dicen: que Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿a quién? A mi iglesia. Cristo es el edificador. Cristo es el que quiere restaurarnos. Y el Espíritu Santo es el único que nos lleva ante el restaurador por excelencia. Tú y yo somos un templo que necesitamos ser restablecidos, restaurados. Dejemos que Cristo en esta mañana, hermano, restaure nuestras vidas. Si hay valientes en el pueblo de Dios, que se levanten y vayan y restauren el templo en Jerusalén. La pregunta es,
¿Deseas tú en esta mañana aceptar el llamado de Dios a dejarte restaurar por el Espíritu Santo? ¿Cuántos deciden en esta mañana hacer eso? Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Y si no nos vemos en otra ocasión, que nos veamos en el cielo restaurados por el poder de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.